para el provecho de los hermanos que después puedan ver el video, que quizás no se puedan conectar acá. Pero mire, abran Mateo 24, por favor. Abran Mateo 24. ¿Qué versículo? Vamos a, bueno, es que es todo el capítulo, así que vamos a ir viendo solamente algunos versículos. Pero aquí parte el Señor Jesucristo hablando sobre los últimos tiempos. Desde el versículo 3, ¿cierto? Él empieza a responder cómo van a ser los últimos tiempos y cómo va a ser la segunda venida de Él. Entonces habla del principio de, ¿cómo se llama?, de dolores, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama?, después habla de la gran, ¿cómo se llama?, tribulación, ¿cierto? Pero nuestra naturaleza carnal siempre tiende a darle más importancia a las cosas que son menos relevantes para Dios. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, de que nuestra naturaleza carnal está propensa a eso. Por eso es necesario estar constantemente alineados con Dios. Y eso se va a hacer principalmente a través de la fe y a través de nuestra comunión con Dios, que es el tema que estamos viendo ahora, que es el tema de la fe. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Desde el versículo 4 hasta el versículo 14, ¿cierto? El Señor Jesucristo habla de muchas señales que van a haber. Pero hay algo que el mismo Señor Jesucristo va a darle más énfasis. Quiero que lean el versículo 4, si es que alguien puede leerlo, por favor. Ya, yo lo tengo. Amén. Ya. Ya. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya, entonces, ¿cómo partió el Señor Jesucristo con esto? Haciendo una advertencia. Mirad que nadie os engañe. O sea, ese es el tema principal de lo que Él viene hablando de su segunda venida. Él está más preocupado de la condición que tiene que tener el creyente, más que el cómo Él va a venir. Entonces, es sumamente importante entender de que Él parte siempre hablando de cuál va a ser o cuál es la condición que Él espera del creyente, y que es que no sea engañado, porque van a haber muchas circunstancias que nos van a intentar engañar. Lean el versículo 13, por favor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, aquí está hablando de otra condición que tiene que tener el creyente, que es que esté perseverando hasta el último momento. Ahí está hablando de la fe, ahí está hablando de la perseverancia y de la condición que tiene que tener el cristiano para poder estar con un corazón agradable delante de Dios en su segunda venida. Entonces está hablando de la perseverancia, que incluye obviamente la fe, porque sin fe no vamos a poder perseverar. Entonces, después, desde el versículo 15 en adelante, ahí empieza a hablar el Señor Jesucristo de la gran tribulación. Desde el versículo 15 comienza la descripción de la gran tribulación que va a comenzar, ¿cierto?, con la invasión a Jerusalén. Entonces ahí va a empezar un tiempo que es, ¿cómo se llama?, nombrado como la gran tribulación o, ¿cómo se llama?, una tribulación que no ha habido nunca jamás. ¿Ya? Entonces, el mismo Señor Jesucristo vuelve a hacer hincapié, ¿cierto?, tanto en el versículo 24, ¿cierto?, de que tenemos que estar apercibidos que no nos engañen. ¿Alguien puede leer el 24 y el 25? No, el 23 al 25, por favor. Yo. Ya. Del 23 al 25. Sí. 23, ya. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya. Entonces, ¿cuál era el propósito que el Señor Jesucristo estaba revelando estas cosas? Para que estuviésemos apercibidos, para que estuviésemos preparados, para que, eh, para que cuando vengan todos estos engaños nosotros no caigamos en el engaño. Entonces, ese es el tema central de lo que el mismo Señor Jesucristo empezó a hablar de su segunda venida. Entonces, ¿quién más va a tener esa sabiduría para poder saber qué es más relevante, sino el mismo, que va a ser el mismo el que va a venir? Entonces, hasta el versículo 25, no, hasta el versículo 26, ahí termina la gran tribulación. Y después, ¿cierto? Dice en el versículo 29, dice, y luego, después de la aflicción de estos días, o de la tribulación, ¿cierto? Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna, etcétera, etcétera. Y dice el 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, después de este periodo que se llama tribulación, va a venir el Señor Jesucristo. Y después vuelve a hablar, ¿cierto?, de que cuando Él venga, va a reunir a sus escogidos para que reinen juntamente con Él. Y estos escogidos está hablando tanto de los que van a estar acá en la tierra, como de los que van a resucitar en su segunda venida. Entonces, ¿quién me puede leer el versículo 33 y 34? Yo. Ya. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Hasta el 34? Sí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya. Entonces ahí está hablando el Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo, porque el énfasis de Él, otra vez, es la condición, que estas cosas no nos acontezcan. Y no está hablando que no pasemos por la gran tribulación, sino que no pasemos por el engaño, que no seamos engañados por los falsos cristos que se van a levantar. Entonces, bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta acá? No, ¿Alguna claro, duda con totalmente. esto? No, ninguna. Ninguna. Amén. Entonces, después el Señor Jesucristo, desde el versículo 42 en adelante, que son muchos versículos, ¿cierto? Habla ya prácticamente de qué condición debemos estar. Dice, velad pues, porque no sabéis la hora, y habla de un siervo fiel y prudente, apercibido, que le da el alimento justo a su tiempo, a las personas que tiene a su cargo. Entonces está hablando de la condición de fidelidad, velar, ser perseverantes. Incluso más allá de eso, en el capítulo 25, cuando habla de la tan conocida, ¿cómo se llama?, parábola de las 10 vírgenes, también el énfasis es el mismo. ¿En qué condición tenemos que estar? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando no entendemos que Dios tiene prioridades, cosas que son más importantes que otras, temas que son más importantes que otros, entonces desvirtuamos un pasaje bíblico. Entonces hay mucha gente que toma este versículo bíblico de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto?, como prácticamente un sello de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahí entra confusión. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la importancia que el Señor Jesucristo estaba dándole la importancia. Entonces, Él hace hincapié en que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y que las 5 estaban apercibidas, que las 5 estaban preparadas para la venida del Señor. Y eso es lo más importante. Y más allá de eso, desde el versículo 14 también,
habla otra parábola más, donde habla una parábola que es de los talentos. También habla de la condición del creyente. ¿Qué es lo que tiene que hacer con lo que Dios nos ha dado? Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de ciertos digo, o, ¿cómo se llama? El es cierto de ciertos digo, es porque hay cosas más relevantes para el Señor Jesucristo. Hay cosas que el Señor Jesucristo le está dando más importancia. ¿Cómo yo puedo saber qué es más importante para Dios? ¿Cuántas veces Dios nombra una cosa o hace hincapié en una cosa? Por eso que es importante, nunca me tengo que dejar llevar por uno o dos versículos bíblicos solamente. Yo tengo que tener un panorama completo de quién es Dios desde Génesis a Apocalipsis. Por eso que es importante conocer a Dios a través de la Escritura. Yo tengo que conocer a Dios por medio de la Escritura. Entonces, cuando yo conozco a Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus pensamientos, cuáles son los designios que hay en su corazón, cómo Él piensa, cómo Él actúa, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo voy a poder entender a qué Él le da más importancia. Por ejemplo, amados y amadas, el Señor Jesucristo habla mucho más del día de la ira que de la gran tribulación. Hay muchos versículos bíblicos que hablan en toda la Biblia sobre el día grande y terrible de Jehová, el día de, ¿cómo se llama?, de la venganza, el día, ¿cómo se llama?, de la ira, etcétera, etcétera, y habla muy poco de la gran tribulación en comparación con el día de la ira. Entonces, ¿qué será más importante para Dios? Es más, Dios habla muy poco en las Escrituras sobre el arrebatamiento. Hay como dos versículos bíblicos, dos versículos bíblicos que hablan sobre el arrebatamiento, pero habla innumerables veces de la resurrección de los muertos. Muchos versículos bíblicos hablan de la resurrección de los muertos en la segunda venida del Señor Jesucristo, pero hay dos pasajes bíblicos, y es más, hasta uno solamente, donde se habla del arrebatamiento, derechamente del arrebatamiento. Entonces, ¿qué será más importante para Dios? Pero uno, nuestra carne, con esa, ¿cómo se llama?, comezón, ¿cierto?, tiende a darle más importancia a las cosas que nos producen más un comezón de querer saber, ¿cierto? Entonces, la Iglesia le ha dado más importancia al arrebatamiento que a la condición que tiene que tener el creyente, y es más, el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo no es arrebatar a la Iglesia. Es un evento que va a pasar, pero es un evento circunstancial. El evento principal y el propósito principal de la segunda venida del Señor Jesucristo es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, físicamente. Y eso va a partir con el evento de que el Señor Jesucristo va a desatar la ira de Dios. Entonces, eso es más importante en las Escrituras que el arrebatamiento o el rapto. Entonces, es importante, amadas, que cuando ustedes investiguen las Escrituras, puedan tener un corazón abierto para descubrir qué es más importante para Dios. Porque eso nos va a conectar con el corazón de Dios. Eso nos va a hacer conocer a nuestro Dios, cómo Él piensa, cómo Él es. Y eso nos va a llevar a hacer su voluntad. Y eso nos va a dar una plataforma o una base sólida para poder tener esta fe de la cual estamos hablando. Amén. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Por qué hay gente que le da más énfasis a la parábola de las 10 vírgenes con el tema de la segunda venida? Porque tratan de explicar el arrebatamiento más que el propósito de la segunda venida. ¿Por qué? Porque con el arrebatamiento, miren, ¿cómo se llama? El mensaje del arrebatamiento, del rapto, es
un mensaje que sacia la carne. ¿Por qué? Porque a mí ¿cómo se llama? Me da una falsa seguridad de que yo voy a escapar de todas las cosas malas. Y resulta que Dios en su palabra habla de que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios, y que esa es la tribulación que se va a desarrollar nuestra fe. Entonces, como yo tengo un tema en mi corazón, yo quiero que la Biblia pueda explicar lo que yo quiero hablar. Y eso es un error. Soy yo el que tengo que descubrir en la Biblia qué es lo que Dios quiere decir, y yo me tengo que amoldar a eso. Pero yo no tengo que amoldar las escrituras a las inclinaciones que hay en mi corazón, porque eso es peligroso. Es peligroso. Entonces, siempre Dios va a hacer más énfasis en la segunda venida y en el propósito que es establecer su reino, y que su pueblo tiene que estar en la condición óptima que Él quiere para reinar con Él. Porque Dios quiere que todos nosotros reinemos con Él. Dios quiere hacer eso. ¿Quién se lo podrá impedir? Entonces, todas estas cosas, por muy simples que se vean, amadas hermanas, el que ustedes puedan esforzarse por estar en un estudio bíblico, ¿cierto? O que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, esforzarse por perdonar, por buscar el perdón de Dios, por mantener la paz en sus familias, por trabajar, por ser firmes en contra de las injusticias, ¿cierto? Todas esas cosas a ustedes las están calificando, y ustedes están construyendo cosas eternas. Entonces son esas cosas que nadie les va a poder arrebatar, y de esas cosas está más preocupado Dios. Dios se glorifica en lo pequeño, amados. Entonces, es importante que la palabra vaya cambiando nuestra percepción de Dios mismo. ¿Hay alguna otra duda o algún otro comentario? No, todo no, claro, hermano. muy ¿Sí? profundo nomás. Sí, está todo claro, al menos para mí. Sí, igual está claro. O sea, pero sí, concuerdo con la hermana, es como muy profundo entonces, pero está bien. Sí, Yo creo que un día podríamos apartar un tiempo para hablar justamente ¿cómo se llama?, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, es importante primero no temer, porque los que predican el Evangelio, bueno, entre comillas digo, que está centrado en el arrebatamiento escapista, ¿cierto? Siempre siembran un evangelio de terror. Que si no te salvas te va a quedar, y aquí va a quedar la escoba y en la tierra y todo lo demás, sálvate ahora, todo lo demás, porque si no, no te vas a ir con Cristo. Entonces, hay mucha gente que cree que es salva y no es salva, porque por un mensaje de terror, ¿cierto?, cree que por hacer una confesión ya está todo resuelto. Entonces le dicen, ya ven, no, pero ¿qué hago? No, confiesa nomás y ya tienes que creer que eres salvo, confiesa, listo, se acabó. Entonces hay mucha gente en las iglesias que cree que es salva y no lo es. Y esa es una grande responsabilidad, hermano. Nosotros ¿cómo se llama?, en este estudio vimos el tema del nuevo nacimiento. Entonces, ustedes saben de que una persona que es salva es una persona que ha nacido de nuevo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no es salva. ¿Por qué? Porque la salvación es el nuevo nacimiento. Es por medio de ese proceso sobrenatural que hace Dios que nosotros somos salvos. Si una persona no tiene esa obra sobrenatural de Dios, esa nueva vida, esa vida de resurrección del Señor Jesucristo, ¿cómo va a pasar de muerte a vida? Entonces, nosotros tenemos que vivir y predicar el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, yo para esto he venido, para predicar el evangelio del reino de Dios.
Y cuando habla del reino de Dios, porque establece un rey, un señor, que el hombre se vuelve a Dios y se somete a su autoridad, a su divinidad, que va a reconocer que Dios es el Dios soberano. Por lo tanto, ese sometimiento va a implicar que yo me voy a sujetar a las leyes de su reino. Y todo eso Dios lo ha hecho, ¿cierto? Con una entrega de amor. Porque Dios podría obligarnos, pero no lo hizo. Nos salvó, nos redimió. Por lo tanto, hermanas, todo este proceso de perfeccionamiento es un proceso que nosotros vamos a vivir en la fe. No es un perfeccionamiento religioso. Ay, entonces yo no, aquí, porque tengo todas estas fallas. No. Es un perfeccionamiento que parte de adentro hacia afuera. Mientras más yo me vaya perfeccionando en mi comunión íntima con Dios, lo externo se va a ir dando por añadidura, porque yo voy a ir dejando que el hombre espiritual que está en mí vaya influenciando y vaya cambiando mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de percibir los sentimientos, incluso hasta mi cuerpo. Entonces, ese en parte es el centro del Evangelio, porque eso es Jesucristo, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Amén, amados. Amén. Ahora sí, ¿alguna duda antes de empezar? No, ninguna. Amén. Yo voy a pedirle, ya que estamos con la Valesca, que pueda orar para empezar ahora a hablar ya derechamente de la fe. Por favor, hermana. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú nos permites estar juntos en esta noche, Señor, junto a mis hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia nuevamente de nosotros y abra nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Que tu palabra, Señor, convierta nuestra alma, Señor, a ti. Que la palabra de fe, Señor, sea revelada, Señor, a nuestro ser, para que podamos vivir más como tú quieres, Señor. Más entregado a ti, Señor, y que con esto tú nos prepares, Señor, para el futuro, Señor, eterno que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos envuelva y nos permita conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, el viernes pasado vimos solamente una diapositiva. Vimos que, ¿cómo se llama? Voy tan solamente a mencionar, ¿cierto? Pero la importancia de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe, Cristo no puede habitar en nuestros corazones. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe tampoco podemos ser justificados. Incluso no podemos orar sin fe. No podemos recibir el Espíritu Santo sin fe. Y no podemos vencer al mundo sin fe. ¿Amén? Vamos a ir explicando qué es la fe, porque muchas veces creemos que ciertos hermanos, ¿cierto? Pero este hermano tiene fe porque predica, porque hace esto, porque ora bonito, porque lleva años y yo no tengo fe. Entonces vamos a ver qué significa realmente la fe. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ver clases de fe. Hay diferentes clasificaciones para la fe. Primero, una fe general, ¿ya? Que realmente es una confianza. Es una fe que yo tengo en cualquier persona, ¿cierto? Que a mí me va a inspirar confianza, que va a fundamentarse en qué tan confiable es esa persona para mí. Y esa fe nosotros tenemos que tenerla con Dios igual. Debemos de poder ejercitar y descubrir que Dios es confiable. Es más, es el único confiable. Es el único en que nos podemos fiar sin tener ninguna duda. O sea,
es el único en que yo puedo confiar a ojos cerrados, con una fe ciega, con una confianza ciega. Porque Dios es fiel, pero para que esa fe se pueda generar en mí, necesito conocer esa característica de Dios. Y esa característica de la fidelidad de Dios lo voy a conocer cuando yo paso situaciones donde son contrarias a Dios y Dios se mantiene fiel. Por ejemplo, cuando yo fallo, o cuando yo empiezo a tener conciencia de mis pecados, en esas circunstancias, o en la tribulación, o en la prueba, en esas circunstancias yo veo que Dios se mantiene fiel. Si yo no paso por esas circunstancias, ¿cómo voy a comprobar que Dios es fiel? ¿Cómo ustedes pueden confiar en una persona que es fiel? Ustedes dicen, este amigo es fiel. ¿Cuándo? Cuando ustedes están en problemas, ¿cierto? Y esa persona es la única que está al lado de ustedes cuando todos lo dejan, ¿o no? Ahí yo digo, este amigo realmente es buen amigo y es fiel. ¿Por qué? Porque en las malas ha estado conmigo. Entonces, ¿cómo voy a comprobar prácticamente que Dios es fiel? Cuando me dé cuenta que Dios ciertamente ha estado con ustedes en toda circunstancia y se ha mantenido fiel. Porque si no, ustedes no estarían aquí hoy día escuchando este mensaje. Si no fuese por la fidelidad de Dios, porque Dios nunca bajó los brazos por ustedes. Dios constantemente nos tiene que tolerar por medio de su amor y de su misericordia, y se mantiene fiel a su amor hacia nosotros. Amén. Vamos a leer Romanos 4, 20, 21. El que lo tiene, que lo lea. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahí está hablando de Abraham, ¿cierto? Sí. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces ahí está hablando de esta fe que Abraham tenía, que estaba fundamentada en el conocimiento de Dios. No un conocimiento, ¿cómo se llama? No un conocimiento, ¿cómo se llama? Mental, sino en una característica de Dios. Decía de que él creyó, o que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Entonces esa fe está basada en la característica, en la cualidad que tiene otra persona, en este caso Dios. Y eso cada vez que ustedes se puedan convencer. Mira, hermano, voy a leerles ahí mismo en Romanos 4. Déjenme buscarlo. ¿Tú tienes la versión textual? Ya. Pero la 4. Sí, no importa. No importa. Romanos 4. No es Romanos 4, es Romanos 8. Romanos 8, versículo 38. Aquí Pablo está hablando sobre el amor de Dios, sobre cómo uno debe estar confiado en que si Dios no ha negado a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿cómo no va a ser que todas las cosas estén a nuestro favor en las cosas eternas? Entonces, en el versículo 38 dice lo siguiente, y yo quiero compartirles esta versión textual que creo que es una mejor traducción. El versículo 38. Porque he sido persuadido Ya, de que ni la ahí está. muerte ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿He sido qué? ¿Persuadido? Persuadido. Ya. He sido persuadido. Y esa es una buena traducción solamente en ese versículo. Es una buena traducción porque en el hebreo, ¿Sí por este versículo le escogí? porque en el hebreo esa palabra ahí está hablando de convicción, de ser convencido por una tercera persona. Entonces Pablo dice, yo he sido convencido por otra persona que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, etcétera, etcétera, me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es que Dios nos convence de que en todas esas situaciones el amor de Dios no se aparta de nosotros. Pero eso tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. ¿Cómo Pablo fue convencido de esto? Cuando estuvo en peligro de muerte, cuando estuvo confrontándose con principados y con potestades, cuando estuvo en peligros de las cosas presentes como la incertidumbre del futuro. Entonces, cuando fue perseguido tanto por demonios como por hombres. Entonces, ahí él se dio cuenta en la práctica que el amor de Dios siempre se mantuvo intacto. Por lo tanto, eso crea convicciones, eso crea fe. Y eso nadie te lo va a quitar. Por eso, hermanos, hermanas, no importa lo que ustedes hayan hecho, o las cosas que por medio de las escrituras ustedes se den cuenta que son pecados, incluso aunque tengan consecuencias graves, ustedes deben correr a los pies de Jesucristo, porque eso es lo que a ustedes las va a convencer de que pese a que ustedes quizás han pecado, bueno, todos nosotros, hemos pecado gravemente contra Dios y que vienen maldiciones con estas cosas, vienen cosas graves en contra nuestra, aún así, el amor de Dios se ha mantenido fiel porque Dios nos ha dado conciencia para llevarnos al arrepentimiento. No nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que fue misericordioso, paciente, para en el momento, ¿cierto?, darnos conciencia y darnos el perdón que siempre nos quiso dar. Entonces, cuando ustedes encuentren en las escrituras o en algún estudio, ¿cierto?, de que hay, ¿cómo se llama?, un pecado donde yo digo, mira, esto es pecado, trae esta consecuencia y es grave, y es una ofensa contra Dios, es abominación para Jehová. Entonces ustedes deben de correr a los pies de Cristo, porque eso les va a dar una experiencia. Van a experimentar el amor de Dios, van a experimentar la fidelidad de Dios, y ustedes van a poder declarar con autoridad de que ni mi pecado fue lo suficientemente grande para que Dios me dejara de amar. Y eso va a provocar convicciones profundas. Eso es la raíz de la fe. Por eso que cuando no predicamos el Evangelio como es y suavizamos las Escrituras, la gente no tiene convicciones. Porque es la experiencia del amor de Dios inmerecido que me va a dar convicciones y base para tener la fe que agrada a Dios. Amén. Entonces, esa es una fe general, ¿ya?, pero que realmente es profunda para con Dios. Vamos a hablar ahora de la fe salvadora. El texto es Juan 3:36 y Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Quién se ofrece a buscar Efesios 2, 8 y 9? Yo. ¿Tú? Ya lo tengo. ¿Y quién se ofrece a buscar Juan 3:36? Yo Yo. acá lo tengo. Ah, Ya, Ya me ahí. ganaron ya. Ya. Ya me ganaron. Amén. ¿Cómo se llama? Vamos a leer Juan 3:36 primero. ya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está hablando de la nueva vida, de la salvación. Vamos a ver Efesios 2, del 8 al 9, para después explicar esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya. Esta fe salvadora es un don de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo por sí mismo. Hemos visto, ¿cierto?, que el que da conciencia de pecados realmente es el Espíritu Santo.
Sin la obra divina del Espíritu Santo para darme conciencia realmente de mi condición delante de Dios, yo no tengo la capacidad como ser humano de darme cuenta cuál es mi condición delante de Dios. Quizás pueda creer que es grave, pero no puedo tener realmente el panorama real de cuál es la condición del ser humano con respecto a Dios por causa del pecado. En cambio, la obra del Espíritu Santo me va a dar el compungir, me va a abrir los ojos para darme cuenta cuál realmente es mi condición como ser humano delante de Dios por causa del pecado. Y eso me va a llevar a rendirme a Dios. Eso va a causar un compungir. Entonces, es un don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. ¿Qué es esta fe? Esta fe es la confianza que yo pongo en la persona de Jesucristo para la salvación de mi alma. Yo confío y deposito en las manos de Jesús que mi alma va a ser salva, que cuando yo muera, ¿cierto? Voy a estar con Él. Porque yo confío de que Él es fiel justamente en cumplir esta palabra que estaba en Juan 3:36, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces yo confío en que si Jesucristo lo dijo, lo va a hacer. Porque yo cuando muero, muero no. ¿Cierto? Yo pierdo el control. Entonces yo estoy depositando en Jesucristo mi confianza de que Él va a hacer lo necesario para que yo esté con Él. Esa es a grandes rasgos la fe salvadora. Amén. Vamos a ver ahora un tipo de fe que uno también puede describir, que es la fe cristiana. Esta fe también es por revelación divina y tiene que ver con que yo creo en la veracidad de la Escritura. Y esta fe es sumamente importante en la vida de todo creyente. Cuando yo soy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, y no tan solamente que es, sino que es la verdad absoluta que rige el universo incuestionable e induditable. No hay razón en contra de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y eso tiene que venir por revelación divina. Cuando yo intento convencerme humanamente, con pruebas científicas, arqueológicas, filosóficas, de que la Biblia es el libro, ¿cierto?, que es un libro realmente divino o incuestionable, voy a tener una fe limitada, humana, que va a tener límites. Y cuando esté en circunstancias donde sea probado, voy a claudicar. Y voy a dudar de la veracidad de la Escritura. O de la veracidad, de la palabra de Dios y de los designios de Dios. Y esto se ve mucho. Miren, yo he podido percatarme de que en el mundo se ha estado manifestando, ¿cierto?, tanto espíritus como una tendencia pecaminosa, ¿cierto?, de intelectualismo, que se ha infiltrado en las iglesias y que busca el debate, la confrontación, es que todo lo tengo que poner en duda, todo lo tengo que cuestionar. Entonces yo empiezo a confrontar. Y es cierto que el cristiano debe ser astuto, ¿cierto?, en el sentido de que no debe tragarse todo lo que le digan. Pero ¿cuál es el problema? Cuando el cristiano se basa en su forma de comprobar que algo es verdad, en lo que está en mí, hay problemas. Cuando yo me baso en que las cosas son verdad en lo que está en Dios, en la Biblia, en la Escritura, entonces no hay problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchos demonios y muchos espíritus que en el mundo se están moviendo y ahora están más manifestados que antes, que justamente es el tema de la confrontación. Y es fácil ver de que ahora una entrevista con un político o con quien sea siempre es confrontacional. Siempre va al choque. Entonces, eso es bueno. ¡Uy, qué buen periodista! Porque va al choque, porque aquí y allá. Entonces, caen en una exageración que incluso hasta
hay veces de que llegan a ser hasta ridículos. ¿Por qué? Porque está esa tendencia. Y eso es carne, eso es saciar mis apetitos. Y eso se está dando en la iglesia. Con los debates, no, que vamos a debatir este tema, entonces, ¿cómo se llama? Hay dos posturas. Mire, un debate donde ninguna de las dos personas está dispuesta a realmente estar con un corazón abierto para descubrir la verdad de Dios, es carne. Si yo voy a conversar de un tema con un hermano que tiene una postura y yo tengo otra, es porque ese hermano quiere realmente saber, quiere comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios y está abierto en su corazón a que puede estar equivocado, porque no confía en sí mismo, sino en lo que está en la Biblia. Y yo también. Yo confío en lo que está en las Escrituras y no lo que está en mí mismo. Entonces, eso está muchas veces. Y eso también es peligroso. Entonces, la fe realmente cristiana, que a mí me da la convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente, Dios o Padre, tu palabra es verdad. Es la verdad. La fuente de la verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. La verdad, ¿cómo se llama? No es un pensamiento. La verdad es una persona y tiene nombre, tiene personalidad, tiene voluntad, tiene sentimientos y se llama Jesucristo. Entonces, Él en sí mismo es la verdad. Entonces, esa fe sobrenatural va a llegar a mi corazón donde yo pongo a la palabra de Dios como los estamentos que van a regir mi forma de ser hasta lo más profundo de mis entrañas. Desde mi forma de pensar, desde mi forma de actuar, desde mi forma de ver la vida, desde mi forma de ver todas las cosas, van a estar basadas en la veracidad de la Escritura. Y esa es una fe sobrenatural. ¿Cómo se llama? Por eso, hermano, yo estoy convencido, porque he sido convencido por Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y si viene alguien y me dice, no, que lo que pasa que aquí, que la raíz, que aquí, que lo que pasa que lo escribió tal persona, que no lo escribió tal persona realmente, que lo escribieron después, que lo escribieron más allá, mi fe está intacta en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia personal con Jesús. Yo tuve una experiencia personal con la palabra de Dios. Y esta palabra es la que me ha dado vida, me sustenta y me va a sustentar. Y esa experiencia personal que ustedes tengan con Dios por medio de su palabra es lo que va a abrir la puerta para tener esta revelación de la veracidad de la Escritura, que tiene que causar un efecto en nuestra mente, donde vamos a recibir el conocimiento de la palabra de Dios. En, ¿cómo se llama? En Romanos 12:2 habla de que tenemos que renovarnos o reformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, tiene que tener esta palabra o esta fe cristiana, ¿cierto? De que tiene que tener un efecto la palabra en nuestra mente, en nuestros sentimientos, especialmente en el corazón. En el Salmo 119, 112 habla, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces vemos de que hay un efecto en nuestros corazones. Y en la voluntad, cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Vamos a leer Josué 22:5, por favor. Josué 22:5, por favor, amorcito. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, en todos... Pues me perdí. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, la palabra de Dios, cuando yo empiezo a tener esta fe, yo empiezo, ¿cómo se llama? Yo empiezo con esta fe a que mi mente
empiece a cambiar, empiece a desear pensar de acuerdo a lo que Dios quiere que piense. Mis sentimientos empiezan a dar por sentado de que la palabra de Dios es verdad y mi voluntad está hablando, porque en el versículo bíblico dice de que buscad con diligencia, guardar los mandamientos de Dios. Entonces hay una actitud, hay un obrar. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que está escrito en la Biblia. Yo estoy dispuesto a que si Dios dice algo que yo tengo que dejar, lo dejo. Pero es difícil porque nuestra carne se va a oponer y yo no me tengo que sentir culpable porque mi carne se opone. Tengo que negarla, tengo que luchar, tengo que saber que es mi vieja naturaleza que está intentando que yo no me vuelva a Dios. Pero si nosotros perseveramos, vamos a tener la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén, hermanos. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, claro, muy claro. Amén. Vamos a hablar de otros tipos de fe, o otras clases de fe, en realidad. O son formas, bueno, sí, son realmente clases de fe. La fe como fruto del Espíritu Santo en el Espíritu regenerado del hombre. Y este versículo sí lo vamos a leer. Gálatas 5, 22 al 23. A ver si alguien lo puede buscar, hermanas. Le voy a pedir a la hermana Freda si lo puede buscar. ¿Gálatas cuánto? Gálatas 5, 22 al 23, por favor, hermana. Ya, hermano, Gálatas 2, 5. Sí, Gálatas 5, del 22 al 5, 23. era al revés. 5 del 22 al 23. Ya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces Amén. dice de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, es parte del fruto del Espíritu. Ahora, por eso que es necesario nacer de nuevo, porque una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene este espíritu regenerado dentro de él, no puede tener esta fe, porque es un fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo provoca en nuestra nueva naturaleza. Y ojo que habla de un fruto, no de 9 frutos. Dice, y este es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, el fruto o la evidencia de que estamos viviendo en el Espíritu es que estas características se manifiestan en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Ese es el fruto, esa es la evidencia, ¿cierto? O es lo que provoca este espíritu regenerado
o lo que provoca el Espíritu Santo por medio de este nuevo hombre, ¿cierto?, en nosotros. Entonces, el fruto. Por lo tanto, la fe, ¿cierto? Hay una fe en las Escrituras como esta que habla de que es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, es imposible que una persona que no sea salva, que no haya nacido de nuevo, tenga esto porque es fruto de la nueva criatura. ¿Amén? La fe como un don del Espíritu Santo, que es otra cosa totalmente diferente. Vamos a leer 1 Corintios 12:9. A ver quién lo encuentra primero. Amén. Ya, Amén. hermana Valesca. No, ¿quién ganó? No, la hermana Valesca fue más rápida. Ah, sí. Hermana Valesca. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el único espíritu. A otro fe, no hay más. A otro fe por el mismo espíritu. Aquí, si es que ustedes pueden ver todos esos versículos, ¿cierto? Está hablando de algunos de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? El don de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, hablar en lengua, interpretación de lenguas, de milagros, etcétera, etcétera. Y dentro de esos dones menciona el don de la fe, que no es lo mismo que el fruto de la fe. Entonces, este don, ¿cierto?, no es la fe salvadora, no es el fruto del Espíritu, sino que dice en el mismo versículo bíblico ahí, desde el versículo 4 y el 11, que el Espíritu Santo lo da y reparte como Él quiere. Entonces esto es una fe sobrenatural que viene en un momento determinado. Es como, por ejemplo, el don de, ¿cómo se llama? El don de, ¿cómo se llama? Profecía. Es un don. No todos lo tienen, porque dice claramente, bueno, vamos a ver el versículo 4, por favor, Vale. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de dones, o sea, hay muchos dones. Lee el versículo 11, por favor. Pero todas estas cosas las energiza el único y mismo espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Puedes leer otra versión, por favor? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya, estas cosas las hace, no las energiza, las hace el mismo espíritu y las reparte a cada uno como Él quiere. Por lo tanto, esto da a entender que los dones del Espíritu Santo no los tienen todos los creyentes. Y el mismo Pablo habla de estos dones, ¿cierto? Como que cada miembro del cuerpo es diferente y se va complementando. Entonces, no todos tienen este don de la fe. Es un don. ¿Qué es esto? Un don o una fe sobrenatural que viene en un momento que se requiere tener ese tipo de fe para hacer algo específico. ¿Amén? Hermano, ¿es solo por un momento entonces? Es solo por un momento determinado que el Espíritu Santo va a dar esa capacidad para poder lograr algo específico. Pero es probable que cierto creyente tenga esa tendencia a ese don. Como, por ejemplo, hay gente que tiene tendencia a tener el don de sanidades, por ejemplo, que no en todo momento está el don activo, pero cuando sea necesario el Espíritu Santo va a darle ese don para que pueda provocar una sanidad. Algo muy parecido es con el don de la fe. Es una fe sobrenatural para poder hacer algo que va a requerir una fe que va más allá de una fe normal. Y es un don que da el Espíritu Santo y al terminar se va. Pero puede ser que esa persona o que el Espíritu Santo tienda a darle constantemente ese don a esa persona. Como puede ser que se lo puede dar a cualquier persona en un momento determinado y quizás después nunca más. Por eso que dice de que el Espíritu Santo reparte a quién y cómo quiere. Entonces es un don. Por lo tanto, este don de fe no es necesario para la salvación.
sino que actúa en gente creyente para poder actuar en edificación del cuerpo de Cristo, en edificación de la obra de Dios, al igual que todos los otros dones, don de ciencia, de profecía, etcétera, etcétera. Amén. Todos los dones son para edificación de otro. Justamente, todos los dones son para edificación de otros. Hay un solo don que es para edificación de uno mismo, que es el hablar en lenguas, que también puede ser para edificación de otros si es que hay intérprete. Pero es el único don, por lo menos que he mencionado en las Escrituras, que es para edificación de uno mismo. Todos los otros dones, ¿cierto?, siempre van a ser para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, ¿y no puede ser la fe salvadora para uno mismo? Sí, pero cuando yo hablo de los dones, estoy hablando justamente de estos dones, que son los dones del Espíritu Santo, siempre son para edificación de otros. Pero la fe salvadora, ¿cierto?, aunque es un don de Dios, ¿por qué? Porque es un regalo de Dios, pero no es un don del Espíritu Santo, sino que la fe salvadora es el regalo que Dios le da a todo creyente para que se pueda salvar. Y eso, claro que sí, es de beneficio personal. Pero cuando yo hablo de los otros dones, que incluye esta otra fe, que es un don, ¿cierto?, es para edificar a otros. Todos los dones son para edificar a otros, para complementar al cuerpo de Jesucristo, para que el cuerpo de Jesucristo pueda hallar su crecimiento. Y para eso, el cuerpo de Cristo necesita trabajar en conjunto, necesita poder trabajar en equipo y poder complementarse, porque el Espíritu Santo de adrede le va a dar a uno una parte, a otro otra parte y a otro otra parte, para que sea obligatorio que tienen que trabajar juntos para poder estar completos. Entonces, los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. El don de Dios, que es la fe salvadora, no lo tenemos que confundir con el don del Espíritu Santo que sale en 1 Corintios 12. Porque en el versículo de Efesios 2:8 habla de que es don de Dios la salvación en sí, esta fe que me lleva a ser salvo. No debemos confundir los versículos bíblicos que hablan de esta fe salvadora con este versículo bíblico en 1 Corintios 12 que habla de la fe, pero como don del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguna duda con el tema de los dones? No, ahora no. ¿No? ¿Hay alguien que se está conectando? Quería darle la bienvenida y saber quién es. Es Sebastián Aldana. Creo que es el hermano Sebastián Aldana, ¿cierto? Sí. Creo que está con el micrófono en mute. Sí. Hola, Geo. Hola, Geo. ¿Está Geo también? Va llegando de viaje, pero está chacona. Hola, Geo. Oh, Hola, Sebastián. Geo. Hola, Hola, Seba. Seba. Sí. Hola. Hola, hermano, bendiciones. Bienvenido. Hola, Gracias Sebi. por la invitación. De nada. Qué bueno que te conectaste. Bueno, verte, Seba, tantos Te ves años. lindo. ¿Y la Catita? Bien, yo estoy trabajando ahora. Así que la Ah, gatita ¿estás en está con trabajo? la casa. Ya. Voy a molestar a mi amiga, le voy a decir que estoy viendo a su esposo en este momento. Que la Claudia, amiga de la Katy, porque está diciendo que la vamos a molestar. Hola, Seba. Ahí sí. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la guatita? ¿Ah? ¿A quién le habla la Claudia?
A mí me está preguntando y yo creo, no sé, Geo, no, no sé nada. No, yo no, gracias. No sabíamos, la Geo está esperando también. No, yo estoy esperando, ¿no? Ah, No, yo decía por el cuarto, pues que venga el cuarto. claro. Ah, voy a buscar el hombre. Claro. Debbie, nosotros estamos bien. Mami, ¿a dónde dejaste el maquillaje? Al tiro te lo paso, espérame. Oh, ¿de Maquillaje, espérate, déjame buscarlo. Bueno, hermanos, bueno, es una bendición verlos a todos, ¿cierto? Realmente es una bendición y yo sinceramente, ¿cómo se llama? Le pido al Señor que también esto pueda ser de bendición para ustedes. Amén, amados y amadas. Ahora sí puedo decir amados y amadas porque hay un hermano entre nosotros. Amén. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más tranquilo? No, sí estoy. Ahí vino se va a salvarte, ¿cachai? Claro. Para Amén, que no te hermano, así salga. que, Bueno, bienvenido. pero está el Efraín y está el Gabriel aquí también. Justo llegaron para pedir ofrenda. Justo. No es broma. La cuenta ronda, hermano. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Vamos a continuar y al terminar, que yo creo que quedan como 20 minutos, vamos a compartir un poquito más, ¿ya, amados? Amén. Para no perder el hilo de la enseñanza. Justamente estábamos viendo el tema de la fe, que hay clases de fe, ¿cierto? Y dentro de esas clases de fe está la fe, ¿cómo se llama? General, ¿cierto? Que es una confianza que hay que tener en Dios que está caracterizada por quién es Dios. Hay una fe salvadora, que es un don de Dios para poder ser salvos. Está una fe cristiana, que es una fe sobrenatural, que Dios me da convicción de que la Escritura es la palabra de Dios y es la verdad absoluta, que tiene que tener una influencia sobre mi mente, mi alma, mi mente, mis sentimientos y mi voluntad. Y ahora vimos la fe como fruto del Espíritu Santo, como fruto que el Espíritu Santo provoca en nuestro hombre espiritual. Y esa es la fe de Jesús, hermano. Esa es la fe del Señor Jesucristo. Porque nuestro nuevo hombre, ¿cierto?, es creado a la imagen del que lo creó. Por lo tanto, ese fruto de fe es la fe del Señor Jesucristo, que es la que nosotros, por medio de nuestra comunión con Dios y por medio de nuestra conversión, tenemos que empezar a dejar influenciarnos por esa fe que está en nuestro hombre espiritual. Y todo creyente que es salvo, que ha nacido otra vez, tiene esa fe dentro de él. Por eso es importante que nuestra conversión vaya de adentro hacia afuera. Y ahora vimos la fe como un don del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con la fe salvadora. Es un don del Espíritu Santo que le da a un creyente en un momento determinado para poder hacer alguna obra necesaria para la edificación del cuerpo, donde se necesita una fe que va más allá de una fe cualquiera o una fe normal. ¿Amén? Vamos a continuar. Si tienen alguna duda, deténganme solamente, porque yo cuando empiezo a hablar no me para nadie. Ya, también hay grados de fe. Y aquí sí vamos a leer estos versículos, aunque no vamos a leer desde el 21 al 44 porque es harto, pero sí yo les voy a pedir que abran todas sus Biblias en Juan 11, desde el versículo 21 al 44, para que ustedes vayan comprobando qué es lo que dicen los versículos bíblicos. Entonces vamos a ver que en este texto bíblico, o en estos versículos bíblicos, existen grados de fe. No todas las personas, aunque quizás sean salvos, pero no todas las personas tienen el mismo grado de fe. Y aquí podemos ver un ejemplo de eso. Permiso. Vamos a ver en estos versículos bíblicos que existe una fe limitada, existe una fe práctica e ilimitada,
y existe una fe fundamental o histórica. Vamos a ir describiendo un poco más para que entendamos de qué se trata cada una de estos tipos de fe. En el versículo 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará Dios. Entonces, aquí vamos a ver, ¿cierto?, que hay una fe limitada, que principalmente se va a ver estorbada por el temor. Y muchas veces nuestra fe es limitada por el temor. Por ejemplo, a fracasar. La hermana Geo dice que se tendrá que desconectar. Hermana, un abrazo, bendiciones grandes para ti y gracias por conectarte. Amén. Chao, Geo. Chao. Bendiciones. Chao, Geito, bendiciones. Un Chao, Seba. abrazo. Chao, Vale, Marce. Chao. Chao, hermana, un abrazo, Chao, bendiciones. Geo, que estés bien. Chao, hermano. Amén. Entonces, es una fe limitada. ¿Por Ven a qué? ver a tu amigo. Porque Marta vio las limitaciones terrenales. Te está saludando porque te vio. Entonces, es importante porque cuando nosotros vemos las limitaciones terrenales, ¿cierto?, vamos a estar limitados. Porque la fe actúa por lo que no se ve. Dice de que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Por lo tanto, cuando yo me empiezo a guiar por las cosas que veo, mi fe se limita. Y es lo que pasó con Marta. Ella se limitó a lo que estaba viendo, que su hermano estaba muerto y ya estaba 4 días enterrado. Por lo tanto, su fe se limitó a las circunstancias externas. Y eso le impidió creer que Jesucristo, que era el Dios encarnado, tenía el poder suficiente para poder resucitar a Lázaro, incluso aunque ya estuviese en un periodo de putrefacción su cuerpo. ¿Por qué? Porque puso su mirada en las circunstancias naturales. Hermanos, ¿y cómo nosotros vamos a tener una fe ilimitada o sobrenatural si no son en circunstancias donde las cosas naturales se ven contrarias? En esas circunstancias, donde todo lo terrenal aparentemente dice que es imposible, ahí es donde se va a desarrollar la fe de Jesús en nosotros. No de otra manera. Cuando todo está bien, ¿cierto?, no podemos desarrollar esta fe. Y creemos que hay una fe, pero realmente en el momento de la adversidad nos damos cuenta que nuestra fe era limitada. Y Dios nos hace pasar por la tribulación para perfeccionar nuestra fe, como dice en Primera de Pedro, que nuestra fe debe ser probada como el oro en el crisol. Porque muchas veces creemos y nos conformamos con la fe que tenemos, pero hasta que no es probada la fe, no nos podemos dar cuenta que nuestra fe necesita crecer. Amén. Entonces, Marta tenía una fe limitada, se limitó a las circunstancias. Vamos a leer Mateo 13:58. Si es que alguien lo puede leer, alguien de los que está ahí, por favor. Ya, amén. Espérenme. Mateo. 13:58. Ya, no sé si estaba. Me equivoqué, perdón. Ya está bien, puede leer otra persona si me demoro. No, Mateo lea nomás, 13. tranquilo. 58. Ya. Ya. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ni el mismo Señor Jesucristo pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. Claro. Entonces, muchas veces nuestra incredulidad limita la obra de Dios en nuestras vidas. Disculpe, Eduardo, Sí, eso tiene, tengo una pregunta, pero eso tiene que ver igual con que Jesús no nos obliga a nada. Justamente. Como que Él no nos va a forzar, y a mí ese versículo me da la idea que es como, a lo mejor me voy a expresar mal, pero
es como que Jesús no se anda luciendo. Como que Jesús actúa en el momento en el que tiene que actuar, conforme al corazón de la persona que esté, pero no como por demostrar algo. Justamente. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Porque el Señor Jesucristo dice, yo no hago nada de mí mismo. Siendo Dios encarnado, siendo el Hijo de Dios, nunca hizo nada para lucirse o para demostrar. ¿Por qué? Porque la tentación del diablo fue, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. O sea, era una tentación que él demostrara que él era el Hijo de Dios. Pero él dice, yo no recibo testimonio, perdón. A mí varias veces me han dicho algunas personas que son ateas o que tienen algunas dudas, me han dicho, y entonces, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? ¿O por qué una persona que le pide y Dios no se lo da? Entonces ahí a mí a veces me da como que se me empieza mi parte humana y me da un poco de lata y es como que me dan ganas de decirle, porque Dios no es una caja de deseos. Justamente. Pero igual es difícil como expresar eso sin fe. Justamente. ¿Por qué? Porque para poder entender los propósitos de Dios es necesario una fe sobrenatural. Es necesario primero tener la experiencia del nuevo nacimiento, la experiencia con el Señor Jesucristo. Cuando yo no tengo esta experiencia, puedo tener convicciones humanas o almáticas que pueden ser muy fuertes. ¿Cómo se llama? Por eso que yo no voy a poder convencer a nadie, ¿cierto?, con argumentos humanos. ¿Por qué? Porque para que una persona crea en Dios necesita la fe salvadora, que es un don de Dios. Y para yo poder abrir el camino para que Dios haga eso, tengo que predicar el evangelio del reino. Cuando yo predico el evangelio como es, aunque la otra persona crea que es locura, ¿cierto? Y que aquí, que allá, que es fanático, pero cuando yo predico el evangelio como es y no trato de humanizarlo, estoy abriendo la puerta para que Dios pueda obrar en esa persona. Porque cuando yo hablo las palabras de Dios, ellas provocan vida. Sí o sí van a provocar algo. Dios dice de que su palabra va y no vuelve vacía. Pero ¿qué pasa? Yo trato de filosofar con la palabra de Dios. Yo intento estar al mismo nivel de una persona incrédula para intentar convencerla como un vendedor, con argumentos y con aquí y con allá, y eso se hace infructuoso. Porque es la palabra revelada de Dios la que va a causar vida. Es mi testimonio de mi experiencia con Cristo. Pero nuestra carne, ¿qué hace? Que nos avergoncemos. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para el mundo. Y que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando yo predico o hablo conforme a la palabra de Dios, que no significa que tengo que ser un, ¿cómo se llama?, religioso, ¿cierto? Que voy por allá y digo, oye, es que Dios dice aquí, Dios dice acá. No, sino que yo tengo que vivir una vida natural donde fluye en mí la obra que Dios ha hecho dentro de mí. En cómo trabajo, en cómo hablo, en cuál es mi comportamiento. Y ante cualquier duda, mire, yo hablo, ¿cómo se llama? Yo hablo, ¿cómo se llama?, abiertamente de quién es mi Dios, especialmente cuando una persona me va a preguntar algo. Me dice, oye, y este tema aquí, este tema allá, y cuando una persona me pregunta, yo le respondo abiertamente cuál es la respuesta bíblica. Entonces, no, tú eres un loco, tú eres un fanático, aquí y allá, pero esa es la respuesta que hay. Entonces, yo no me voy a poner a debatir. Hay una pregunta del hermano Sebastián, que ahí la voy a responder. Amén.
Entonces, yo no me voy a poner a ¿cómo se llama? Debatir, ¿cierto? Sino que yo voy a hablar lo que realmente es verdad. Pablo, cuando fue presentado ante el rey, él habló claramente de cuál fue su testimonio. Y, ¿cómo se llama? El procónsul grita y dice, estás loco, Pablo. Las letras y todo eso, estás loco. Entonces él dice, no, yo no estoy loco, sino que estoy hablando palabras de verdad. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Porque cuando yo empiezo a cambiar las cosas, estoy quitándole la oportunidad a esa persona que Dios pueda hacer algo en su vida. Amén. Con respecto a la pregunta que estaba haciendo el hermano, ¿cómo se llama? Sebastián, dice, cuando Lázaro ¿fue resucitado por la fe de sus hermanas o por el clamor de su espíritu? En realidad, Lázaro fue resucitado por la fe de Jesucristo. Fue la fe de Jesucristo en el Padre que permitió ese milagro. Por eso que el Señor Jesucristo dice, Padre, yo sé que tú me oyes. Y ahí resucitó a Lázaro. Miren, vamos a buscar el versículo bíblico, que está en el mismo Juan 11. En el versículo 41 al 42. Yo lo voy a leer porque voy a ir interrumpiéndome solo. Y le voy a dar la bienvenida al hermano Gonzalo que está aquí con nosotros. Ya, en el versículo 41 dice, entonces, ¿cómo se llama? Quitaron, ¿cómo se llama? La piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Entonces ahí estaba, ¿cierto? Estaba la fe del Señor Jesucristo en que el Padre lo escuchaba. Y esa es la fe, hermanos y hermanas, que ustedes tienen que tener. Dios te escucha, Dios te oye, está atento a tu clamor, no por causa de tu justicia. Por eso que cuando caigas, Dios te va a estar escuchando igual. Porque Dios te escucha por causa de la justicia de Jesucristo, por causa del pacto de Jesucristo, por causa de la sangre de Jesucristo, por causa de lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Entonces, dice que yo sabía que siempre me oyes. Y ahí está la fe y la convicción del Señor Jesucristo. Yo sé que siempre me oyes. Después dice, más por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Entonces fue la fe de Jesús la que abrió la puerta para que se produjera ese milagro. Y esa es la fe práctica e ilimitada que vamos a ver justamente en el versículo 39 al 45, o sea, al 41, que habla de esa fe ilimitada, donde el Señor Jesucristo actuó, ¿cierto?, de acuerdo a la fe que él tenía, sin temor al fracaso. Pero hay muchas veces de que Dios pone en nuestros corazones el orar por alguien, el conversar con alguien, y nosotros empezamos con el temor. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Y qué pasa si oro y no pasa nada? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que actuar por medio de convicciones. Y segundo, estar apercibidos o saber de que nos vamos a equivocar. Hay hartas veces que yo oro y hay veces que no pasa nada. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, entonces tengo que, ¿cómo se llama? Aprender de mi error. Y sigo adelante. Entonces tengo que perder el temor a equivocarme. Y saber y confiar de que aunque me equivoque, Dios me va a seguir amando. ¿Por qué? Porque el temor limita la fe. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo tuvo una fe práctica e ilimitada, que actuó de acuerdo a su convicción. ¿Hay alguna fe? O sea, ¿hay alguna fe? ¿Hay alguna duda o algo? Si tenemos, ¿cómo podemos hacer si nosotros tenemos, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos ese temor, que nuestro temor hace que la fe sea limitada? ¿Y qué tenemos que hacer para que
para que no tener ese temor, para sacarlo de nosotros, cómo lo podemos hacer para poder, o sea, dice la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús que le aumentara la fe, pues. Amén. Y para quitar ese temor que tenemos muchas veces como a enfrentarnos, o como a confiar en el Señor, o cuando hay, sobre todo cuando hay algo difícil. Ya, vamos a abrir Primera de Juan, para poder responder esa pregunta con versículo bíblico. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18 y 19. A ver, ¿cuál de los hermanos lo puede leer, por favor, de los que está conectado? Primera de Juan 4, del versículo 17 al 19. Yo lo tengo, pero no encuentro. Para que lo lean. ¿Hay alguien de los que está conectado que quiera leer? Amén. Ya, Amén, hermano hermano. Alfredo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ya, Pues paremos como ahí Él primero. es, así somos. ¿Ya? Mire, dice, ¿Hasta ahí? en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos, ¿qué cosa? En nosotros. Confianza en el día del juicio. Entonces, el amor de Dios manifestado en nuestra vida va a, ¿qué cosa? Provocar confianza, que no va a venir juicio sobre nosotros, porque ha sido derramada la sangre de Jesucristo por nuestras vidas. Antes de continuar con este versículo, yo le voy a mostrar uno que sale en Romanos 5, pero yo lo voy a buscar para que no salgan de ese versículo. En Romanos 5, y este es un versículo bíblico que yo les doy el consejo que lo anoten, que lo escriban en su casa, no sé, en cualquier parte. Está en Romanos 5:8, dice, más Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Salvos de la ira. Por lo tanto, la ira de Dios no está sobre nosotros, ¿por qué? Porque fuimos justificados. Miren, lean el 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o sea, si ya fuiste salvo, ¿cierto? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios te amó de esa manera, siendo enemigo de la cruz del Señor Jesucristo, ¿cuánto más no te va a manifestar ahora su amor, su benevolencia, que ya fuiste justificado, que ya estás limpiado, que ya estás identificado con el sacrificio de Jesucristo? Amén. Amén. Vamos a continuar con Primera de Juan 4, hermana Freda, por favor. Vamos en el, sí, vamos en el 18. 4:18. Sí, 4:18. Amén. Sí. Ya. 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde él Parece que se le ¿se cortó. escuchó? No, ¿Se cortó? Sí. sí, ahora sí, hermano. Ese es el 18, ahora el 19. Sí. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Entonces dice de que en el Hasta el amor no 19. hay qué cosa. En el amor no hay temor. No hay Dice que temor. el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el que teme o el temor lleva en sí castigo. Cuando yo tengo miedo a que Dios me va a castigar o a que si yo soy salvo vienen cosas peores, ¿cierto? Si yo estoy constantemente pensando en los castigos o en las consecuencias, no estoy perfeccionado en el amor porque no confío que todo lo que me puede pasar, cualquier circunstancia, por adversa que sea, es parte de la manifestación del amor de Dios hacia mi vida. Es como el versículo bíblico que estaba en Romanos 8, donde, ¿cómo se llama? Pablo dice, yo he sido convencido que nada me separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni aun tus errores.
Porque en la palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces es un amor eterno, es un amor que no cambia. Es un amor que no va a cambiar de acuerdo a tu condición. Dios te va a seguir amando igual. Pero nosotros ponemos nuestros ojos en nuestra condición. Es que caí, es que estoy sucio, caí de nuevo. Sí, caíste, tienes que arrepentirte. Tienes que empezar a trabajar por vencer ese pecado, claro que sí. Pero Dios no te dejó de amar. Él te sigue amando igual que cuando estás bien. Él te sigue amando igual que cuando sientes la presencia de Dios, cuando igual te sigue amando de la misma manera. Y esa es la fe que Dios quiere forjar en nosotros. Una fe inquebrantable. Una fe que no dependa de las situaciones adversas. Entonces, ¿cómo nos desligamos de ese temor que limita nuestra fe? Descubriendo cuánto Dios te ama. ¿Y dónde vas a experimentar el amor de Dios? En el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, yo me voy a dar cuenta de que en mi debilidad, en mi condición pecaminosa, Dios me amó antes que yo pudiera amar a Dios. Entonces, eso va a provocar en mí que el amor de Dios me quebrante, que el amor de Dios provoque un fruto de amar, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de amar a Dios si Dios no hubiese manifestado su amor hacia nosotros primero. Por eso que hay mucha gente que, como no ha experimentado el amor de Dios a cabalidad, ama a Dios, pero de una manera almática, de una manera humana. Y todo lo humano, y lo terreno, y lo almático es limitado, se cansa, se aburre con el tiempo, se amarga. Pero cuando realmente es un fruto del amor, ¿dónde vas a poder experimentar ese amor? En el perdón de los pecados. Donde dice en el mismo de primera de Juan 4, en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿dónde se va a manifestar ese amor? Cuando tú te das cuenta que no tienes nada que ofrecerle, que no tienes nada digno que pueda provocar que Dios te bendiga, que no tienes nada digno que provoque el favor de Dios hacia ti, sino que todo lo que uno es digno de la ira de Dios. Cuando yo me convenzo de eso y recibo que Dios aún así me va a amar y Él me está entregando ese amor incondicional que nace de Él mismo, entonces ese amor va a provocar un amor a Dios. Y eso va a quitar el temor al castigo. Porque en las Escrituras habla que Dios castiga. Sí, Dios castiga, Dios corrige, Dios reprende. Pero el creyente no debe tener temor, porque sabe que incluso un castigo o una reprensión de Dios es manifestación de su amor para lo que me es provechoso. Y vamos a terminar con este versículo bíblico para no alargar más el tema y dar espacio a alguna otra pregunta. Voy a terminar con este versículo bíblico de Hebreos. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. No, voy a leer desde el versículo 7 para que no sea tan largo. No, voy a leer desde el 5 nomás. Perdonen, hermano. Dice, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Entonces, en la Escritura habla del castigo de Dios, habla de la reprensión de Dios, pero dice de que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ese es otro versículo que está en Apocalipsis 3:19, de que Él reprende y castiga a todos los que ama. Por lo tanto, el castigo, la reprensión, ¿cierto? Yo no puedo tener temor a eso, porque sé de que Dios va a hacer lo justo y necesario. Siempre va
a permitir en mi vida lo que sea necesario para provocar la condición eterna que yo debo tener para disfrutar con él el reinado de Jesucristo. Entonces, si yo tengo temor al castigo, es decir, que no he experimentado, como Dios quiere, su amor. Entonces, necesitamos cada vez más descubrir cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te amó en el sacrificio de Jesús. Y eso va a partir principalmente de un corazón dispuesto a reconocer que lo que Dios dice que está mal, yo corro a los pies de Cristo, me arrepiento y sigo adelante. Si vuelvo a caer, me arrepiento y me vuelvo a levantar, pero nunca me voy a quedar en la culpa. Y nunca me voy a quedar en el pecado. Y si me tengo que levantar 1000 veces, las 1000 veces me voy a levantar y voy a seguir adelante. Aunque dé un paso y vuelva a caer. Pero cada vez voy a ir venciendo más, voy a ir venciendo más, voy a ir venciendo más. Entonces, esa experiencia con el amor de Dios, lo que va a echar fuera el temor y va a abrir paso a una fe ilimitada y práctica. Porque no es una fe mística. Oh, Señor, yo creo que tú aquí. No, es una fe práctica, que se practica, que se vive en tu comunión con tu cónyuge. Creo que en este mismo estudio vimos de que la fe, ¿cierto? Que el justo por fe vivirá. Amén. O sea, que la fe es para vivir lo cotidiano, para trabajar, para relacionarse con tus hijos, con tus padres, con tu cónyuge, con tus hermanos, con el mundo. Necesitas fe, porque la fe es algo activo, la fe es algo práctico. La fe te lleva a hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia determinada. Entonces es el amor de Dios que va a echar fuera el temor. Por lo tanto, no podemos tener temor al castigo. Y voy a terminar con esto en el versículo 10 de Hebreos 12. Y aquellos a la verdad, que está hablando de nuestros padres, ¿cierto? Por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas Dios obviamente, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Y en el versículo 11 dice, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo tanto, yo no puedo tener temor al castigo o a la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque me es provechoso. Entonces yo tengo que depositar la confianza que yo no sé lo que me es provechoso. Dios sabe mejor que yo lo que me es provechoso porque Él pone la mira en las cosas eternas. Yo tengo la vista limitada. ¿Y qué es de comparar estos 100 años o 70 o 50, ¿cierto? Acá en la tierra con una eternidad. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? Para Dios pesa más lo eterno que estar 10 años aquí sufriendo, 20 o 30, no sé. Entonces ahí volvemos a hablar del primer tema, de las prioridades de Dios. Dios ciertamente quiere bendecirte acá, claro que sí. Pero para Dios es más importante prepararte para lo eterno. Siempre eso va a ser más importante. Siempre va a estar en primer lugar para Dios. ¿Amén, amados? Amén. ¿Hay alguna consulta que tengan? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. No, ninguna, hermano. Claro, todo claro. Amén. ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Nadie? Yo, hermano, Sí, diga. estamos hablando, delante usted está hablando de que cuando uno impone mano o evangeliza para que ocurran milagros y cosas, ¿es por la fe mía que yo impongo mano y que la persona se sane? ¿O es por la fe de la persona para recibir esa palabra que yo estoy impartiendo para que la persona se sane y esa sanación o o el movimiento del Espíritu Santo fluya? ¿Es por la fe de la persona o por la fe mía que yo estoy como siendo intercesor de parte? Claro. Mira, es una muy buena pregunta. Y ahí son las dos cosas. ¿Por qué? Porque para yo poder ser usado adecuadamente por Dios,
necesito fe. Porque la fe me va a dar la dirección correcta de Dios. Porque la fe es obediencia a Dios. Y por medio de la fe, yo voy a saber cuándo debo actuar, cuándo no debo actuar, o cuándo una persona tiene la fe necesaria para recibir lo que Dios le quiere dar. Y además, también esa persona necesita la fe necesaria para que Dios pueda obrar en su vida. Porque todas las cosas de Dios se mueven por fe. La fe activa y mueve el reino de Dios. Pablo, ¿cierto? Él estaba, ¿cómo se llama? Predicando, ¿cierto? Y dice de que él vio que había un cojo que él tenía la fe necesaria para ser sano. Y cuando él vio eso, le dijo, tú en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Levántate y anda. Pero ¿cómo Pablo pudo ver eso? A través de su fe personal. Porque su fe personal, ¿cierto? En la fe que él tenía una relación directa con el Espíritu Santo que lo habilitaba para recibir la dirección de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros actuamos por presunción. O sea que yo actúo por lo que yo creo que es de Dios, pero no necesariamente es el Espíritu Santo que me está guiando. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿cierto? Pero no siempre Dios va a querer que yo imponga las manos sobre un enfermo. Claro, Entonces, yo necesito... Sí, dígame. Pero por eso le preguntaba, si el mandato de Dios es que yo vaya y ponga las manos sobre los enfermos y el enfermo sanará. Pero si yo tengo la fe y la convicción de que Dios me puede usar a mí, pero la persona no se sana, como que hay un poco de... Claro. Ahí ya fluye y ya se corta el flujo del espíritu por la fe de la persona que no dejó que aquello pasara, o por... Es que o porque a mí ahí me faltó fe, o... Es que ahí pueden, ¿cómo se llama? Haber dos cosas. Primero puede ser que yo haya actuado por presunción. ¿Por qué? Porque tengo que entender que para Dios hay cosas más importantes que una sanidad. Entonces, ciertamente Dios quiere sanar, porque dice que por sus llagas fuimos todos curados. Pero muchas veces una sanidad va a ir en desmedro del propósito principal de Dios, que es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios no va a obrar la sanidad. ¿Por qué? Porque va a ser un estorbo para lo que para Dios es más importante. Entonces, yo tengo que estar, ¿cierto?, con una fe que sea sumisa a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo provocar fe en la otra persona. Pero sí puedo hacer crecer mi fe personal. ¿Cuál fue la característica principal de la fe del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la característica principal de Jesús como hombre? Eso está en Hebreos 10. La hermana Vale dijo la obediencia, y claro que sí. Miren, Hebreos 10, y voy a pedirte a ti, hermano Seba, que pueda leerlo. Hebreos 10, versículo 5 al versículo 7. No tengo la Biblia física, si la veo por celular me salgo de la reunión, ¿o no? A ver, intenta. ¿Cómo? ¿No la tiene físicamente? No, no pasa nada. Puedes salir. Sí, ahí está, hermano. Ahí estás. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Hebreos 10, del 5
al al 7. 7. Sí. Ya. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como el rollo del libro que está escrito de mí. Amén. Gracias, hermano. Entonces, claramente, ¿cuál fue el propósito, la característica principal y la base de la fe del Señor Jesucristo? No fue venir a hacer el sacrificio. Dice, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, sino que Dios estaba demandando de Jesús que viniera a hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál fue la característica principal de la fe de nuestro Señor Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo no se enfocó en sí mismo, en cómo iba a ser el sacrificio, ni nada. Se enfocó en hacer lo que el Padre quisiera que Él hiciese. Y llegó el momento en que el Padre dijo, hijo, quiero que mueras en la cruz. Que en parte vemos eso en la oración del huerto. Entonces, ¿cuál fue la característica principal de la fe del Señor Jesucristo? Buscar la voluntad del Padre. Por eso que Él dice, yo no hago nada de mí mismo. Como veo, hago, como oigo, hablo. Por eso mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, yo no puedo cambiar la fe de las otras personas, pero sí puedo hacer crecer la mía. Y la característica de la fe, ¿cómo se llama? No es que yo crea, diga, no, yo tengo que ir porque dice la palabra de Dios que voy a hacer esto y yo creo que Dios me puede usar. Claro, o sea, yo tengo que tener la convicción de que Dios puede usar. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso para usar incluso hasta un burro, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la fe realmente? La fe radica en mi relación con Dios. Por eso que vimos, creo que en el estudio ¿cómo se llama? Anterior, creo que en el número 2, ¿cierto? De que la fe es indispensable para relacionarme con Dios. Entonces, ¿en qué tengo que enfocarme yo? En crearme, ¿cómo se llama? Convicciones de que yo sé que Dios me puede usar, yo sé que Dios me puede usar. No, yo me tengo que enfocar en tener una fe que pueda permitirme a mí saber qué es lo que quiere Dios hacer en cada momento determinado. Por eso que dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar. Hay tiempo para reprender, hay tiempo para herir, hay tiempo para vendar. Entonces, yo tengo que trabajar en mi fe para saber qué Dios quiere hacer. Realmente cuando yo voy a orar por un enfermo, primero veo si Dios lo quiere sanar. Pregunto primero a Dios. O yo voy impetuosamente y digo, no, es que dice la palabra que impondrá las manos sobre los enfermos y yo estoy seguro que Dios me va a usar. Pero le pregunté a Dios si Él quiere que lo haga. Quizás no es el tiempo. Quizás no soy yo el que tiene que ir a ¿cómo se llama? Orar. Quizás es un juicio o un castigo sobre esa persona y Dios está tratando personalmente con él. Dios muchas veces usa las enfermedades para provocar el arrepentimiento. Por ejemplo, vemos el ejemplo del paralítico que estaba al lado de él, ¿cómo se llama? El estanque, ¿cierto? Que creo que llevaba más de 30 años ahí. Sí, creo que era más de 30 años. Y después de 30 años vino el Señor Jesucristo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, cuando el agua se mueve, ¿cierto? Que no hay nadie que me meta el agua y viene otro, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo sanó. Pero después cuando lo encontró el Señor Jesucristo, dijo, mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te venga otra cosa peor. Entonces el Señor Jesucristo lo sanó
cuando vio de que Dios había tratado con él por medio de la enfermedad, lo había llevado al arrepentimiento. Y no antes. Porque Dios siempre va a tratar con la causa, no con lo externo. Entonces yo tengo que trabajar en mi fe. Mi fe no es impetuosidad. Es que Dios me va a usar, así que voy para allá, para todos lados, y voy como un toro, ¿cierto? Para allá, para todos lados. Sino que mi fe es una fe sutil a la voluntad de Dios. Hay muchas veces, hermanos, que he tenido casos muy parecidos, pero Dios me ha ordenado hacer cosas totalmente diferentes. Incluso hasta con las mismas personas. Hay veces de que Dios me ha dicho, reprende, saca este demonio. Y en otras circunstancias, ¿cierto? Dios me dice, no, déjalo así. Hay veces que, ¿cómo se llama? Dios me ha dicho, calla y no corrijas. Y hay otras veces que Dios me ha dicho, reprende duramente. Y en la misma situación. Entonces, es importante que nuestra fe va a ser un corazón dócil. Esa es la verdadera fe. Una fe que está centrada en hacer lo que el Padre quiere hacer. Dios quiere sanar a los enfermos, sí, pero más que sanar, hay otras cosas más importantes, como la salvación o el perfeccionamiento tanto de la otra persona como el mío propio. Entonces, lo importante y el objetivo de este estudio es que nosotros busquemos la fe que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos discernimiento, hermanos. Todo cristiano tendría que ser una persona que sabe escuchar la voz de Dios en cada momento. En el trato con tu cónyuge, por ejemplo, que tú sepas discernir cuándo tienes que ser de una manera o de otra manera para perfeccionar el vínculo del amor que hay entre uno con su esposa o con tus hijos o con tus padres. Entonces, la escuela más grande que tenemos para desarrollar esta fe es nuestra familia. ¿Amén, amados? Amén. ¿Alguna Amén. otra duda, hermano Sebastián? ¿O quedó bien ahí? No, todo bien. Quedó Amén, clarito. hermano. Gracias, Eduardo. ¿Hay alguna otra duda? Ya, entonces vamos a orar. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecirte. Quiero darte las gracias, quiero glorificarte, porque de ti vienen todas las cosas. Quiero agradecerte, Señor, por todas las personas que nos hemos podido juntar para poder compartir de ti, para poder escudriñar tu palabra. Yo quiero pedirte, Padre, que todo esto que se ha hablado, Señor, y que tu palabra provoque en nosotros una fe correcta, que realmente provoque una fe que busque hacer tu voluntad, que tú nos puedas dar un corazón dócil, Señor, que podamos descubrir cuál es la verdadera fe que tú quieres y deseas y anhelas en tu corazón que tengamos. Una fe que se conecte con tu corazón, una fe que se conecte con tus designios, una fe que se conecte con tu mente, con tus pensamientos, con tus decisiones, con tu moral, con tus valores. Una fe que sea dócil, Señor, a ti. Danos humildad, haznos entender el mucho amor que nos tienes, Padre, porque muchas veces, Señor, no somos capaces de discernir cuánto nos amas. Danos revelación del sacrificio de tu Hijo Jesucristo sobre nosotros, que es algo que aún no hemos alcanzado a entender ni a percibir. Que tu amor, Señor, nos convenza de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada uno de ellos, Señor. Activo tu proceso de fe en sus corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Abro el reino de los cielos, las puertas del reino de los cielos sobre ellos, para que provoquen la fe de Jesús. Sea lo que sea necesario que está en tu corazón, nosotros confiamos y estamos confiados que todo lo que sale de ti
es bueno para la eternidad que nos tienes preparado. Abro en el nombre de Jesús las puertas del reino de los cielos sobre ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tengan fe, para que sean perseverantes, para que en el momento, Señor, en que venga la duda, Señor, puedan perseverar, aunque sientan la duda, puedan seguir adelante, aunque venga la prueba, puedan seguir adelante firmes. Te ruego que en su momento venga la ayuda necesaria, Señor, porque dependemos de ti y en nosotros no está la fuerza. Y por eso tú te hiciste hombre y moriste por nosotros en la cruz y habitas dentro de nosotros. Bendigo a mis hermanos, rompo toda cadena de temor en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios dice de que el Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Rompo esas cadenas de servidumbre al temor, a la incredulidad, y abro las puertas del reino de los cielos, que estamos confiados en el amor del Padre, a que estamos confiados en el amor de Dios, a que Dios nos ama entrañablemente y que nada nos va a separar de esa decisión que has tomado, Señor, de amarnos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Voy a parar la grabación. Ya.